el peor mes del gobierno anterior. A ver, señorita. Sí. Todavía no han logrado. A ver, por favor. favor. Ni siquiera eso. ¿no? Acá Sí. en la mesa se dijo los números del INDEC también, algunos micro, a mediano, a corto y a mediano plazo. Y yo creo que un poco el debate anterior era qué pasa a largo plazo, cuál es el camino, cuál es la película de todo esto, porque ahora estamos viendo una foto, los números estadísticos son una foto, y ahí yo creo que es el real debate que hay que dar en la Argentina. ¿Cuál es el modelo? ¿Es con apertura total o vamos a cierta industrialización? Está bien, no hay apertura total, pero ¿hacia dónde van? Yo quiero que me expliquen cómo se va a generar los dólares genuinos para el repago de esta deuda. ¿Dónde se va a generar empleo? ¿En qué sectores se van a invertir? A mí me parece, ¿cómo vamos a solucionar la crisis de infraestructura? Delfina, ¿y cuál es la pobreza? Vos sos economista, No, pero lo que plantea es correcto. Porque yo a todo el mundo le pregunto cómo, y ustedes son los que más saben. Y Hay tienen colegas que en dar la sala algún... que también saben mucho. No, pero los economistas tienen alguna idea más amplia que la nuestra, que decir, hay que crecer. Y es casi imposible porque Argentina no crece. ¿Cómo solucionarías vos el déficit tremendo que tiene hoy la Argentina con un Estado descomunal donde están todos colgados de la teta del Estado? Hay un tema muy importante, vos dijiste antes, la deuda en sí misma no es mala. El déficit en sí mismo no es malo. El tema es por qué tenemos déficit, por qué tenemos deuda y qué estamos financiando. Claro. Entonces, el déficit 1, 2, 3 años se puede aguantar si tuviésemos un modelo de desarrollo económico. Y ahí es donde mis preguntas sobre acuerdos de libre comercio, qué pasa con quiénes vamos a crecer. ¿Vamos a crecer con Brasil, con integración de autopartes? ¿Cómo? ¿Dónde se van a generar ese empleo? ¿Qué valor agregado le damos a nuestras materias primas? ¿Seguimos exportando litio en bruto? Soja. ¿O vamos a hacer soja? ¿O vamos a hacer un proceso de industrialización en la Argentina para valor agregado? Sí, es siempre la misma matriz económica desde hace años y años. años Que igual. No, justamente estoy diciendo, me parece que tipo... Claro. ¿Desmantelamos Tierra del Fuego o lo reconvertimos en algo? No digo que haya estado bien el régimen anterior de Tierra del Fuego, pero lo reconvertimos en algo para generar empleo y hacer algo con nuestros recursos naturales. Porque hoy las mineras tampoco pagan retenciones y tampoco vuelve a la economía ningún tipo de reinversión. Entonces, el gran drama de estos días es que sacamos un crédito enorme con el Fondo Monetario Internacional que nos va a pedir más ajuste fiscal cuando el problema es que no tenemos un modelo de desarrollo para todos los argentinos y argentinas. Sí. El problema es, y yo creo que Liliana lo sabe bien, todos estos plasmas son muy lindos y dicen industria argentina. ¿Sabes cuántos componentes importados tiene? 80%. El 80%. Los autos que supuestamente son de fabricación nacional, y entonces todos decimos, qué bueno, se patenta los autos y los dólares se van por ahí. Pues ¿sabes cuánto tiene Bueno, pero las de cajas componentes? automáticas hay que decirlo. Está Al bien, mundo se están pero fabricando en Córdoba. Está bien, pero no, también pero hay que Carolina, decirlo. la mayor parte Ahora de lo que nosotros pasa eso. fabricamos, Yo no digo que tiene estamos bien, pero componentes, quiero una cosa y tiene otra. componentes importados. Entonces, Bueno, tampoco podemos ponernos a competir con no, pero software, hablemos, Gravia, pero porque el mundo está Carolina, repartido pero a mí me están así. diciendo, Ahora, lo que ella dijo ¿cómo es no reindustrializamos? Y la verdad que cuando tuvimos dinero para hacerlo, hace 10 años tampoco lo hicimos. Y había dinero para invertir. Bueno, y lo que se hizo en Tierra del Fuego fue hacer ensambladoras. Mira, los que No fueron hacer a la laburo de la gente igual. hacer nada. Sí, pero es un laburo Viste para la marca de que trae. zapatillas en Esteban Pero Echeverría, es- 500 empleados ensamblando, abrieron las importaciones, Pero la es marca Las un Tres Tiras, laburo- importa de China, 500 personas sin Pero laburo. es un si la laburo hacían para en la largo jornada, plazo. la marca Pero- Las Tres Llamala Tiras. como quiera, Diego, llamala una como quiera, constructora, lleva el laburo acabamos del de mandar ensamble igual. recién. Constructora, una constructora bastante importante. Van a echar 500 tipos. Ahora. Sí, podés decir eso, podés Bien. decir Por otra la falta de cosa obra pública. que se te ocurra. La No, no, verdad, lo que puedo decir, decirlo lo que puedo decir es lo que dice Iván, que está Basal es muy creciendo el temerario. empleo Tirar invisible que está fábrica de creciendo. constructora, No se entiende. La verdad que es increíble. A ver, 50 trabajadores en la Sí, a ver, casa. María Lo que sí, por favor. explicaba Sí. Jerry Drado y Sí. que Y un también pueblo que lo se está dicen muriendo, todas firmá. las fuentes del gobierno, es que está creciendo la economía por sectores y que hay otros sectores que son muy perjudicados, como lo que pasa con la empresa que conozco muy bien de Esteban Echeverría, que recién El acabas de textil. contar, que uno de ellos es el textil, obviamente. ¿Por Pero eso qué? hay miles, eso se reproduce Sí, sí, todo el se mercado reproduce en textil, todo el campo textil, son miles de personas. por supuesto, Sí, lo la metalúrgico importación. también. La importación no es abierta total, como se dijo también hace un rato, para nada. Hay restricciones porque vos tenés que presentar papeles perdón, ante la Secretaría de Comercio para decir que lo que vas a importar no se hace en la Argentina, si no, no te dejan importar. Es decir, que no hay DEJAI, pero hay otro instrumento que te tienen que autorizar para hacer las importaciones. Eso por un lado. Por otro lado, estamos todo el tiempo diciendo cuál es el plan del país, cuál es el plan para industrializarnos. ¿Cómo nos vamos a industrializar en un país que tenía un retraso de infraestructura a nivel de Irak?
que estaba como si lo hubiesen dejado después de una guerra, que no había rutas, que no... Bueno, ya sabemos lo del tema de las Estamos todos de cloacas. acuerdo, ¿y ahora qué hacemos? No, quiero decir una cosa, digo, Ahora peor, ahora. O sea que no sé quedó yo peor que en el cómo 2001. saber Pero estamos todo el perfectamente tiempo cómo salir de comparando la con lo crisis. anterior. ¿Qué Yo vamos a hacer de tengo acá al tanta futuro? información, ni soy tan inteligente como vos, No, que no, sabés no es cómo un salir problema de la de crisis. inteligencia. Lo que Es digo de sentido es que hay un común. montón de frases demagógicas No. aquí y entre los Es de colegas que sentido común. escuchamos que A ver, por favor, déjenla hablar a la que compañera. responden. Sí. Es que cada vez que hablo empezás a gritar Sí. arriba, amigo. A ver. Yo no hago eso con vos. soy tu Por amigo. favor. O sea, bueno, Obviamente. señor sindicalista, Pero amigo. si vos decís ¿por que qué venden no en la vieron las playa. inversiones? Si este señor se ocupa de cortar 400 calles por año, bueno, si vos no, decís, la culpa no, la no tengo tiene yo. nada que ver una cosa con la otra. Cualquier Pero te cuento que empresa decís barbaridades, ¿cómo no te norteamericana voy a interrumpir, podría María venir Julia? a Colombia o podría Parece venir a la María Julia Argentina Sogaray hablando. Vos no entiendo. o podría Decís venir a la cualquier Argentina. A ver, que barbaridad. no la dejas hablar. Pero ¿por qué me Déjalo agrede? que ¿Por qué hable. dice que yo corto las calles que no la dejo circular? ¿Pero qué le pasa? Es una ridiculez lo que está planteando. Que no vienen las inversiones porque hay corte de calle. ¿No será que no vienen las inversiones? Porque en realidad aquí hay una política económica que prioriza la especulación financiera por sobre la producción. Ay, Entonces, Pablo, por ¿cómo que no? Pero ¿Cómo que no? Si las de que están al 40%, ¿de qué están hablando? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Poner una fábrica y dar empleo y fabricar algo? ¿O poner la plata en el banco? ¿Qué es más negocio? Sí. O Poner la comprar plata en el dólares. banco. ¿Y Yo por la qué te verdad crees no que lo entiendo. hace el gobierno? No tengo cómo echar la ¿Que culpa son a la tontos? gente que sale a reclamar porque quiere comer No, o porque hay quiere una tener un serie de trabajo digno. A ver, condiciones que un hacen momentito. que Sector negro te que sean queremos menos dar. Silvia, que Silvia, las Silvia. inversiones Por favor, que sí. otros. Sí. Creo que Pablo Micheli es un tipo bárbaro, es un sindicalista honesto, es Pero- un tipo de bien, pero que realmente vive en Marte. O sea, lo que está diciendo María Julia Oliván es verdad. Aquí hay un Sí, nivel... la culpa la tienen los piqueteros. No, en tu la país. culpa la tiene la Los pobres, vocación pobres. adolescente de una gran cantidad de dirigencia que cree que ayuda al sector que representa, haciendo, no poniendo la menor voluntad para que las cosas se puedan hacer Puede ser, mejor, puede ser. obligando al gobierno de un modo con información, con Silvia, ¿te datos. puedo Esto decir lo algo? tendríamos que hacer de este modo. Te digo algo. El primer responsable, la primera dirigencia, escuchá, Silvia, la primera dirigencia responsable de esta situación es la dirigencia que gobierna. Porque se presentaron, Totalmente de escuchá, acuerdo, se presentaron totalmente para de gobernar el acuerdo. país y para resolver los problemas del pueblo argentino. Pero- no lo pero están todo- resolviendo. pero no lo están también los resolviendo. Y en lugar de trabajadores- llamar, los en lugar de trabajadores convocar también tienen a que un poner espacio su de diálogo esfuerzo. social, A ver, un minuto, sí, donde Claudio. todos Por podamos favor, sí, decirlo, minuto. No, Sí. no, hacen Claudio, lo que sí. quieren. La Argentina, nuestro querido país, está convaleciente y nos paramos al lado de la cama y la cagamos a patadas. Yo no pero puedo eso entender. sí. Es algo, Pero ¿viste? fue bueno. Perdón por la figura medio brutal. Este es buen pero- ejemplo. Pero el gobierno se encarga de eso, ¿no? No, el gobierno no se encarga solamente Sí. Pero hay de 40 eso. Mirá que acá lo millones hemos de argentinos, criticado, Diego. lo criticamos, me parece, viste, que estamos Sí, esperando muchísimo. en qué momento tirarle con la carabina en la frente a ver quién se lleva la cabeza del jabalí. Es algo La sangre realmente no en un llega. momento, después de escuchar un rato, te empezás a enojar solo. Decís, Sí. esto es despreciable, esto no puede ser, Me pasa lo mismo. esto no puede ocurrir. Bueno, a él le pasa lo mismo, ya sabemos Bueno. que a él le pasa lo mismo, ya que lo quiere decir, lo dijo, y puedo continuar si me deja. Me parece que las cosas estaban mucho más graves de lo que el gobierno asume. Primer responsabilidad del gobierno, o sea, decir, miren, no voy a parafrasear a Winston Churchill porque ya está muy quemado, pero acá nos queda un esfuerzo muy grande que vamos a tratar de que sea lo más equitativo posible, correspondiéndole al que más tiene más, al que menos tiene menos, pero quizás el que no tiene fuerza de trabajo, que la ponga, tiene capacidad para no entorpecer al que tiene trabajo, que lo haga, si el otro puede pagar más impuestos y mejorar al que no tiene y poner todos un poco. Eso no se dijo, no se vendió, vinimos con los globos, está todo bien, llegamos nosotros y se abren las aguas del Mar Rojo, eso no pasó, no iba a pasar nunca, ahí se ve la falta de muñeca, claramente, error, se dijo ese día, se dijo después, se dice ahora de vuelta, ahora con el resultado del partido. Coincido, es una crisis cambiaria. También está, otra vez tenés que volver a recobrar la medida de las cosas, porque cuando el enfermo está convaleciente, no sabés si tiene una enfermedad terminal, si le pasó algo anoche, se descompuso y lo curamos.
Y ahí nace lo peor de cada uno, el apego al fracaso que tanto nos gusta. Pero Ahora, Claudio, una ¿es cambiaria o es de- política no, pero también? ¿sabes de qué Porque- dependemos? Tiene razón Claudio, algo. Dependemos de la buena fe los que trabajamos y comunicamos cosas. Todos. Sin mentir, Claro. diciendo cosas que no Sí, son ser verdaderas. opiniones divergentes perdón. duras, sin Paulo, mentir, ¿no? Pero, sin ¿viste? mentir Sin cargar y de diciendo donde no las hay que cosas cargar. realmente como son, porque son durísimas. Y cualquier país que tuvo que bajar inflación o déficit, sangre, sudor y lágrimas. Sí, pero Ni si no globo- antes de las elecciones, Perdón, para que te vote el perdón. que quiere, no le mientas a la gente. bueno, Hacelo antes, pero ni está siquiera lo subir. Pero perdóname, Antes de que te pero elijan, perdóname, decir lo que ibas a hacer. Diego, pero mintieron más a- en todo, pero Paulo, Diego, eso lo perdóname. Ay, pero bueno, Diego, quedó no puede perdóname. ser. Perdóname, Diego, no, por no, favor. perdón, A ver, Silvia. un minuto que decía. Sí, A ver, sí, si no se me descompensa, sí. A ver, La un minuto. medida, para mí, la medida favor, de sí. lo mal que está haciendo las cosas el gobierno es que Diego Brancatelli cree que puede tener razón. O sea, me parece una cosa desopilante. Por supuesto, siento que Pero, tengo por razón, si no, no favor, opinaría el esto. kirchnerismo se la Como vos pasó, opinaste mientras vivías en se la Venus, porque era pasó, pornográfico, se la lo que pasó hacías con el mintiendo gobierno, todo opinás el otras tiempo, cosas. no había ni estadísticas para confrontar. Volviste a ser macrista, se Silvia. se tapaban. Se te acabó la... No soy ni macrista ni soy antikirchnerista. Un O sea, oasis, lo lo único anterior. que veo es la realidad. La vi antes, intento veía verla ahora. Y me parece una vergüenza que legitimemos que estaba bien que no haya estadísticas oficiales, que no fuéramos del mundo, que aceptáramos una deuda, tomar deuda de Venezuela al 14%. No está bien eso, no está bien eso. Y me parece que el gobierno tampoco está bien al seguir diciendo que no pasa nada. Esto me parece... Sí, Por sí, ahí por favor. sí, Sí, por favor. Mira, yo Sí. creo que acá hay Ahora voy. el portazo o la patada que le dieron a Monzó tiene mucho que ver con la crisis que se produce después, porque es un tipo clave. Y Macri, cuando gobernaba la ciudad, andaba bien porque estaba Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es un tipo muy inteligente, acuerdista. En cambio, Marcos Peña es un tipo Ese es el nombre, Marcos absolutista Peña. total. No sabe nada de economía y se mete en economía. Bueno, en realidad el que maneja la economía es Quintana. ¿Sabes qué le pasa? Pero ¿sabes qué le pasa a Marcos Peña? Yo creo que es una persona muy preparada, muy formada. En ciencias políticas, En ciencia no en política. economía. No tiene calle, no tiene política, no tiene cintura política. No la tiene. No tiene. Destaco su preparación. Es una persona seguramente Pero muy formada, digamos, muy preparada y que le ha puesto absolutamente todo, porque de hecho el presidente de la Nación dice, en mis ojos. Ahora, me parece que ese no es el camino, porque es el momento de conciliar, de hacer un poco más de política, Pero ¿no? el presidente ¿No, ya Clarita? eligió. Sí, a ver. Yo creo que el Sí. tema de Emilio Monzó fue un golpe muy fuerte. Además, el error político de anunciar que se iba de la Cámara, ahora cuando todavía le queda 1 año y medio. Y yo insisto en que si la Argentina no encuentra un camino para ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas, vamos a estar cada 5 años hablando de la misma crisis. A mí me parece preocupante que no estamos dimensionando la gravedad de la situación que atraviesa hoy la Argentina. La verdad que no es solamente, me parece a mí, que hay economistas, una crisis cambiaria, como se dijo, No, me parece que hay una origen es crisis ese. política profunda. El presidente Macri hace poco, cuando se empezó a discutir el conflicto tarifario, dijo el capital político, porque el capital político lo tiene, ganó las elecciones no solamente presidenciales, sino las de medio término hace 5 minutos. Él dijo el capital político está para gastarlo en relación con la discusión de tarifas a la que él no piensa dar marcha atrás. Lo que pasa es que el presidente, en lugar de gastar el capital político, lo está dilapidando. El presidente pierde credibilidad. La pérdida de credibilidad en economía se traduce 70% en falta... imagen negativa no, pero la tiene pérdida de credibilidad en economía se traduce rápidamente en una crisis económica profunda. Ahora, Ahora hay un vencimiento pero la pará, semana que viene. ¿y quién es la muy salida? grande. ¿Quién es la salida a esto? ¿Quién capitaliza esto? Nadie. Nadie. Hoy nadie. ¿Y Por quién va a eso el gobernar? gobierno ¿Quién va a no traer lo un sabe. extraterrestre? La lectura que hacen en el gobierno es que como nadie capitalizó Es tristísimo eso. anteriores crisis, Sí, claro. no es necesario, o la sociedad toda no confía en que los miembros de otros sectores políticos puedan ayudar a arreglar cualquier crisis que presente el gobierno. Pero no nos Y otra creamos, cosa, es otro increíble. error del gobierno. Es bueno que no haya nadie. Por favor. Otro error del gobierno. Bueno. Creo que es que uno, desde antes que ganen la elección presidencial, ellos siempre hablaban de un solo plan y su única convicción era que los capitales iban a llegar por la credibilidad que iban a generar en el mundo, y esto es todo lo que tenían para contar y ofrecer. Ellos abrieron una heladería y Esto es todo. esperaron que llegaran los clientes y se empezaron Sí, a derretir claro. los helados. Ni ¿viste? hablar de pusieron la bien- comunicación. Ojo con los candidatos. Pará que tu ojo. papá quiere ser candidato a presidente de la Nación. Invítalo y preguntale. ¿Y vos qué crees? ¿Te gustaría vos?
No quiere venir, dice la productora. Él no Bueno, quiere acá lo venir. más cercano, Rosy, que Bueno, tenemos no, la no hija. vamos a- ¿Te gustaría vos, Agustina? Perdón, Delfina. Me parece que está ocupando un rol muy importante, que es el de ser presidente de bloque de la Cámara de Diputados. Él claramente es kirchnerista y está intentando formar un frente para que la oposición esté a la altura de las circunstancias. Entiendo la mayoría de las críticas que se dijeron acá, pero me parece que hoy la oposición está a la altura de las circunstancias, llevó el tema a debate, lo hizo también en diciembre, lo hizo... ¿En diciembre les tiraron trompadas a Monzó? No la oposición, no la oposición. ¿No? En todo Bueno. caso, y en ¿Qué fue? todo caso, socialistas. me parece que está a la altura y que de alguna manera se está situando un debate central en la Argentina, esto que decíamos, bueno, industrializamos o no. Y ahí hay dos modelos, ¿no? ¿Por qué no y, se hizo y antes? y el nuestro, y me se parece hizo en que estos de 12 esto la años? importancia de lo que se viene en el debate de la reforma laboral y la importancia del sindicalismo es que algunos economistas, escuelas económicas y lo que representa la oposición hoy, cree que ese proceso, y creemos firmemente que ese proceso, se hace de la mano de la recomposición salarial y de la demanda interna. Delfina, ¿dónde estudiaste? Recién dijiste estuve en Europa estudiando. ¿Dónde Yo viviste? estudié en la Autónoma de Barcelona. En Barcelona. Y después estudié en Florencia. Y después en Estados Unidos. Bueno. ¿Y Y ahora fue tu- estudio acá. ¿Y cómo fue tu experiencia en el exterior viendo, estando en países desarrollados, con economías de primer mundo, cuando hay discusiones que se hacen dado hace cientos de años y son países que con sus crisis, idas y vueltas, pero la gente vive un poquito mejor que acá, ¿no? Bueno, como decía antes, yo vivía en Barcelona y España cuando fue la crisis del euro y sobre todo cuando yo trabajaba en el Parlamento Europeo y veíamos lo que sucedía en Grecia en el 2010, fue el primer rescate. Grecia entró en el primer rescate con el FMI en el 2010 y 2018 y no recuperó los niveles de empleo. Quizás por eso es la preocupación. Yo cuando veía la semana pasada la rueda de prensa de Duhovne y de Caputo, ya se veía que claramente iban a ir al organismo multilateral. Y el problema, repito, no es la deuda en sí misma, sino si hay un memorándum de entendimiento con un montón de condicionamientos de ajuste en donde yo creo que esas, Lo va a haber. Vos sabés que un stand-by lo tiene. Por Va a haber supuesto. un memorándum Por supuesto. seguro. Con Y revisión. va a ser un capítulo supuesto. que va a dar para mucha discusión. Van a pedir Para condiciones. escuchamos, éramos pocos y Carrió arremete y dice esto. Escuchala, mirá. Que cualquier funcionario del equipo económico de Cambiemos luego de una jornada bien agitada y estresante como fue la de ayer. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se dispuso a tratar de relajarse y descansar en su casa. Prendió el televisor y apareció ella. Pero tranquilos, que Lilita defendió a capa y espada el acuerdo con el FMI. Yo avalé totalmente esta acción preventiva. Un 4% anual me parece maravillosa. El que no se salvó fue el hombre de negro. Acá Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. ¡Lilita recargada! El crédito del fondo es el más barato, nos asegura la estabilidad, que nos puede llevar a la continuidad de la República, así que desde cualquier lugar la apoyo. Lo que digo es que esto es preventivo, porque lo de diciembre trataron de intentar un mini 2001 sin contexto. Yo estoy absolutamente tranquila. En una administración transparente no tiene por qué tener miedo a ser monitoreada por el fondo. Hay muchos sectores que no quieren la democracia, que son corporativos. El presidente a veces se pone muy duro, pero por el temor a la responsabilidad. No es que él no tiene sensibilidad, está muy preocupado y me gustaría ser escuchada sinceramente en el momento oportuno y no cuando es tarde. Y me gustaría ser escuchada sinceramente en el momento oportuno y no cuando es tarde. En los momentos difíciles está al lado, me guste o no me guste algún accionar. Y además quiero decirles, miren si gobernara Scioli y Aníbal Fernández. Nos integraron un país quebrado, un país saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido, pero este es el problema de Durán Barba. Basta de ser buenitos, basta con los globos. Basta de ser buenitos, basta con los globos. Basta con los globos, dice Caraval Cherani, vos que sí. Mira, me parece que es la justificadora serial de todas las macanas que hace el gobierno. Ahora, lo increíble es que sacó el 51% hace unos meses. Sacó la red. Pero ahora está diciendo cualquier cosa. Cuando habló de una conspiración para subir el dólar, es un disparate total. El dólar sube porque estaba atrasado, por las macanas del gobierno, por el déficit y por el problema internacional y por 8.000 problemas que te puedo agregar. Lo de Carrió ya me parece que es poco serio. Por favor, Silvia. A mí me parece que cumple un rol muy importante en la Argentina, me parece que un rol muy importante en la coalición Cambiemos. También demuestra que, bueno, que
se está bastante complicado en el mismo gobierno si quien tiene que salir a generar confianza es alguien como Lilita Carrió, es decir, alguien que no es economista, alguien que no tiene una función de gobierno, pero me parece que cumple un rol importante. Y apunta nada más y nada menos que este hombre, ¿no? Sí, exacto, eso A iba a sus comentar. enemigos, Ella Lorenzetti. hace una crítica justamente a... digamos, a que se siga escuchando a Durán Barba, que se ha mostrado, o sea, es innegable la eficiencia de Jaime Durán Barba, un enorme talento y un gran pensador incluso para ganar elecciones, pero obviamente para gestión. Durán Barba no es que ahora dice que no sirve lo suyo para gestión, nunca sirvió, o sea, él lo reconoce, él nunca pensó que lo que él sabía podía servir para tomar decisiones de gobierno. Acá el problema es que la comunicación, desde mi punto de vista, y la gestión están tan imbricadas que, bueno, que hay fallas de gestión. Por ahí la comunicación no tendría que tener capacidad para tomar tantas decisiones como hoy se toma. No, Durán Barba es un aficionado a generar cambios en el humor de las discusiones que la Argentina tiene. A veces aparece con determinados conceptos, un día habló de Hitler, otro día habló que el radicalismo no tiene ningún peso en Cambiemos, digamos, le gusta desafiar con su pensamiento y me parece en verdad que tiene demasiada adicción al gobierno de Durán Barba, porque Durán Barba es bueno para lo que decía, es un ingeniero electoral excepcional, pero me parece que no está para ser jefe de gabinete, digamos. Pero Juan, perdóname, porque si no gestionar. te digo antiguo, porque cuando tenemos elecciones traen todos los candidatos los mejores consultores estrellas del mundo. Al de Clinton, al de Trump, al de no sé quién, vienen de España. Yo no te digo que vos tenés que traer a este tipo para gobernar, pero les hizo ganar con su ingeniería electoral un sinfín de elecciones. Entonces no está mal que haya un Durán Barba para una estrategia electoral. Como lo hizo Scioli, como lo hizo Sergio Massa y como lo hace pero todo. después se podría callar un pero poquito yo la boca. estoy- después, O que hable en si su lo casa. llaman y dan, no es A ver, problema de él. ¿no les da un poco de vergüenza No es la una barbaridad que persona dice que este hombre se ya? Lauta, muchas A ver, veces sí. genera Por conflicto. eso estoy hablando acá. Bueno. Claro, ya habla demasiado. A ver, Le genera la verdad que conflicto yo al gobierno. no pude escuchar el informe que nos escuchaba acá, no sé bien qué dijo. ¿Lo querés pero escuchar de dijo- vuelta? Mira, a ver. Le vemos a Carrió. Habrá que subir el volumen. Carrió le pega un zapatazo, Palazo. le tira por la Carmela, el Carmelo. Qué lindo color charol tiene. Vos te tenés que hacer ese color charol, Cherasni. No, ya lo dejé. ¿Cómo eso, que no? No hay tintura que no se ¿Sabés qué note. quería poner yo aquí en este programa? Una peluquería acá atrás. No hay tintura que no se note, no se puede. No importa, queda bueno. Sí, ¿eh? Hay mucho color vainilla La acá. Carmela queda Y viene mucho también, hay un color que sale mucho que es el color... No, si fuera baby biscuit, color baby biscuit. Pará, vamos a ver. Tenemos la palabra de Lilita Carrió que le apunta a Durán Barba donde más le duele en su cabellera. Mirá. el teñido. Pensar que cualquier funcionario del equipo económico de Cambiemos luego de una jornada bien agitada y estresante como fue la de ayer, He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. se dispuso a tratar de relajarse y descansar en su casa. Prendió el televisor y apareció ella. Pero tranquilo, que Lilita defendió a capa y espada el acuerdo con el FMI. Yo avalé totalmente esta acción preventiva. Un 4% anual me parece maravillosa. El que no se salvó fue el hombre de negro. Acá Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. ¡Lilita recargada! El crédito del fondo es el más barato, nos asegura la estabilidad, que nos puede llevar a la continuidad de la República, así que desde cualquier lugar la apoyo. Lo que digo es que esto es preventivo, porque lo de diciembre trataron de intentar un mini 2001 sin contexto. Yo estoy absolutamente tranquila. En una administración transparente no tiene por qué tener miedo a ser monitoreada por el fondo. Hay muchos sectores que no quieren la democracia, que son corporativos. El presidente a veces se pone muy duro, pero por el temor a la responsabilidad. No es que él no tiene sensibilidad, está muy preocupado y me gustaría ser escuchada sinceramente en el momento oportuno y no cuando es tarde. Y me gustaría ser escuchada sinceramente en el momento oportuno y no cuando es tarde. En los momentos difíciles está al lado, me guste o no me guste algún accionar. Y además quiero decirles, miren si gobernara Scioli y Aníbal Fernández. Nos integraron un país quebrado, un país saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido, pero este es el problema de Durán Barba. Basta de ser buenitos, basta con los globos. Basta de ser buenitos, basta con los globos.
Bueno, después se filtró un video de Arangúrenes, ¿no? Claro, sí, estábamos viendo, hay un video en donde, ahora creo que lo vamos a ver, donde le hacen una entrevista, creo que es para un portal, y le preguntan a Aranguren, porque Elisa Carrió ayer también dijo que este era el último incremento tarifario, un poco contradiciendo lo que el gobierno había dicho, que es que los aumentos iban a seguir hasta fin de 2018, todavía un aumento más. A Lo ver. escuchamos y ahora te lo Lo escuchamos y después Petrella. ¿Escuchó bien, Petrella? Escuché, Ahora escuché, No escuché porque sigue, repetimos. mira. En las últimas horas, Elisa Carrió, una de las socias de Cambiemos, deslizó la posibilidad que por ahí hay algún tipo de corrección en los aumentos de tarifas previstos para este año y que se suspenden los aumentos para la segunda mitad. ¿Es una decisión tomada? ¿Está en análisis? Elisa Carrió creo que no está en el gobierno, No. que yo sepa, ¿no? Elisa Carrió creo que no está en el gobierno, No. que yo sepa, ¿no? Nosotros tenemos un plan en el año que está en el presupuesto que va a depender la evolución de esta situación con las tarifas, de cómo se sigue. Es evidente que en este momento qué va a pasar en el resto del año no es lo importante es saber qué es lo que va a pasar hoy. Mira, A ver. en este No, momento, no, por no, favor, no, en este momento se te puede ofender Christine Lagarde, se te puede ofender Francisco, Trump, pero que no se les enoje en este momento. Lilita Lilita, Carrió. pero te Es lo lo puedo ul- explicar Pará, en un minuto lo por de- favor, lo de un minuto, por Aranguren. favor. Porque es lo último que le falta. Mira, me parece que Lilita y Jaime Durán tienen obviamente roles muy distintos en el gobierno. Uno, como dijeron antes, es una persona que sabe mucho de campaña y sabe mucho de cómo comunicar algunas cosas con las personas, en particular en roles de campaña. Y Lilita lo que pidió en ese video es precisamente lo que hicieron el presidente y el jefe de gabinete hoy, explicar. ¿No? Explicar de qué se trata. Algunos podrían estar en desacuerdo con la explicación que dio el gobierno, pero el gobierno salió a explicar por qué creía que era necesario esta medida preventiva con el pero Fondo perdóname, Monetario Internacional, lo que era para dice Lilita para en asegurar video. el gradualismo. Lo que dice Lilita en el video es, ¿por qué no me llaman antes de tomar la decisión? En vez de que yo tenga que estar en el Congreso el día de la reforma jubilatoria parando un escándalo diciendo, no, vamos a dar un bono, esperen, vamos a revisar las cosas. Que tenga que estar en las tarifas también diciendo, esperen, parece que está pidiendo. Pidió como eso y pide- la como ninguneada pide- que le pegó perdóname, después como a pide Aranguren. muchos socios del gobierno es, sí, ¿por qué no se abren, nos convocan y entre todos vemos cómo hacemos en vez de enterarnos al día siguiente y tener que salir nosotros a parar las cosas cuando nosotros somos socios electorales de ustedes? Mira, yo sé que siempre puede haber mejor comunicación y siempre puede haber personas que quedan afuera justo de algún círculo de mensajes en relación de alguna temática. Pero yo que estoy en la Casa Rosada casi los Falla días, la comunicación estoy interna. permanentemente viendo reuniones donde hay newsletter. diputados o senadores reunidos con personas del Ejecutivo discutiendo No, distintos no temas. es lo que llega del radicalismo ni es lo que llega de la coalición cívica. Ahora, cuando Aranguren le dice, Lilita Carrió no forma parte del gobierno, entiendo yo que lo que quiere decir que no forma parte del gabinete. Claro. Lilita Carrió se reunió con Aranguren, ¿se acuerdan ustedes cuando fue la famosa crisis El aquel lunes. día, El el lunes, lunes. en la Quinta de Olivos, lo fue a ver al Ministerio de Economía? Aranguren lo que le entregó y lo que está en el presupuesto al presidente es una reducción de subsidios hasta fin de 2018, llegando a quitar subsidios hasta el 90%. Con este último aumento, el que todavía no vino, el que se está discutiendo en el Congreso, la reducción es del 75%. Es decir, que había previsto otro aumento más. Claro. Lo que le dijo Aranguren en esa reunión privada a Elisa Carrió es que a lo sumo lo que podía revisar en este contexto tan complejo es dejarlo ahí hasta el 75% y esperar hasta el 2019. Pero Elisa Carrió salió anticipadamente a decir que el gobierno había decidido ya no dar más aumentos. ¿Cuánto es lo que hoy pone el gobierno todavía en materia de subsidios a la energía? 3.500 millones de dólares. Es mucho dinero. Sí, Carolina. Estaba leyendo un informe de la BBC, mejor dicho, lo leí antes de venir acá, ¿no? A propósito de los países endeudados, la deuda que toman con el Fondo Monetario Internacional o con organismos europeos. Y una cosa me llamó la atención. Uno de los países endeudados o con mayor deuda fue Japón en un momento, alrededor del 2010 al 2015. No nos vas a comprar con Japón. No, pará, no, tampoco voy a decir que somos Araquiri. mejores. No, quiero explicar el concepto. Japón en el 45. Lo que más preocupaba de Japón era su bajo crecimiento demográfico, es decir, los pocos chicos que nacían. Yo me pregunto, los argentinos en este momento, y los medios todos, estamos debatiendo a propósito de la posibilidad de este crédito, de este stand-by del Fondo Monetario Internacional. Entre las cosas que el gobierno debería comunicar es no solo cómo se lo vamos a pagar, sino cuáles son, que hoy lo hablábamos Los acá, objetivos. las áreas, exacto, de desarrollo. Por ejemplo, educación, con 1 millón de niní. Es decir, también tenemos que hacernos cargos de lo que, cuando se habla del pasado, es de lo que no se hizo,
para afrontar el futuro. Y yo creo que cuando hablamos de fallas de comunicación interna, hablamos también de esto, lo que a la gente no se le explica, a nosotros, a los ciudadanos, no a los demás. Es decir, vamos a tomar ese crédito, muy bien. ¿Cuál es el plan que el gobierno ¿Para qué hablando tiene de comunicación y hablando de planes? ¿Por qué el presidente de la Nación, Iván, a vos te lo pregunto, ¿por qué el presidente de la Nación no ha comunicado todo esto de otra manera? ¿Por qué aprovechó como breves actos de una manera muy demasiado simplista, no simple sería la palabra, pero demasiado... ¿No fue poca, no fue corta, no fue escasa la comunicación en un momento tan sensible, tan agitado como este? Es que no sé qué sería otra manera. Explicar. Bueno, pero es que el presidente, digamos, dio una conferencia de prensa, un discurso donde contaba por qué creía que esto era necesario. Y la verdad, de nuevo, porque creo que hay un tema, y claramente parece es una falla de comunicación nuestra, pero claramente tenemos, y se ve en el programa, distintas visiones de lo que está pasando en la Argentina. Si uno cree que en la Argentina se viene un apocalipsis, entonces claramente se necesita mucha más explicación. Pero digamos, en este programa he escuchado personas que dicen, bueno, está todo mal, etcétera, etcétera. La verdad que no, bueno, ahí tenés. Digamos, no es así desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista. Pero Iván, volvamos a la comunicación. Vos tenés al presidente y al equipo económico que muchos creen que cuando vos tenés una crisis, algo tiene que volar. Y algunos dicen, el equipo económico tal vez podría cambiar. ¿Y por qué no? Si la gente confía en que un ministro tiene que ser un Bianchi, ¿por qué no pensar en un ministro con más fuerza o más potencia? Porque acá, hoy vemos al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 8, al 9 de Duhovne, que salen del fondo. Teníamos un móvil con una mochilita, como que van al colegio, no dicen una palabra. Tienen un rol donde los argentinos hoy preocupados necesitan gente que explique. Entonces, vos ves a Macri y ves a ese equipo económico hablándole al mercado muy técnicamente. Hoy, Peña, nos guste o no nos guste, por lo menos en esa conferencia le habló un poco a la gente común para que alguien entienda algo. ¿No hay un modo de explicar más sencillito? Sin ir a la cadena, a los gritos de la antecesora y todas esas situaciones. Si es necesario explicarlo por cadena, no se cae el país por una vez usar la cadena. Perdón. Bien. Pablo, es que creo que tenés algo de razón. Y la verdad yo creo que hoy Marcos Peña habló precisamente por eso, porque es alguien que tiene la capacidad de tomar algunos temas técnicos y hablar en un lenguaje tal vez menos, no sé, tal vez menos, pero tampoco sentimos la necesidad, y no lo siente el presidente, la necesidad de estar siempre él explicando las cosas. La verdad, veníamos de un modelo donde había una figura central. Cuando nosotros hablamos... Pero mira, Santiago, vos te sentás frente a una cámara, contestás preguntas. ¿Vos ¿vieron el programa ¿vieron el programa de Redrado anoche acá? Sí, Redrado es un economista. Pero no va a decir nunca la misma cosa. Pero pará, Macri es un tipo que ha trabajado en la empresa durante toda su vida. Por favor, con sus palabras, es presidente de la Nación. Escucha, con sus palabras una persona se puede sentar tranquilo, comunicarle. Me parece que lo de Redrado anoche fue, la verdad que súper tranquilizador. Un tipo que viene de donde viene, se le preguntó de todo, habló de la ventaja, la desventaja de lo que había pasado, la ventaja de lo que está viendo ahora, las posibilidades con respecto a un futuro de la República Argentina. Hablo de una manera tranquila. Yo coincido con vos, Santiago. Sí. La verdad, uno estando en la Rosada tiene oportunidades de hablar con Macri. Y cuando está tranquilo, Macri es presidente. Mal que nos pese a los que no les gusta, él nos va a gobernar hasta el 2019. Y entonces yo creo que él tiene en claro lo que quiere hacer. Eso no quiere decir que todos lo compartamos, pero yo creo que él lo sabe expresar bien. Y expresa también los proyectos de largo plazo, qué es lo que espera para... Pero tampoco tiene que ser el presidente. Es que por eso mismo, Santiago... Para que termine, voy como sí. Para que termine, se va a compensar Petrela, si no. Digamos, cuando nosotros hablamos de un equipo, por más que a algunos no les guste el equipo, realmente creemos en el concepto del equipo. Y el primero en creer en el concepto del equipo es el presidente. Y por eso en muchos temas nos sentimos, y él nos siente que tiene que ser él el que va a explicar, sino integrantes más amplios. Integrantes más amplios del equipo. Una cosa sería, por ejemplo, si nosotros pensáramos, que no pensamos, que esto es una crisis política. Si es una crisis política, bueno, sí, tal vez tiene que hablar el presidente. Si es una crisis, como lo vemos nosotros, como una crisis cambiaria, una crisis de algo puntual en la economía, los que hablan son las personas que tienen que ver con ese rubro, porque el presidente está haciendo
20.000 Lilita otras Carriola, cosas. que sabe economía, que También. sale a hablar ella. Digamos, y esa es la realidad. Iván, yo tengo A mí una me parece a ver, que- Luisito, minuto, Clarita. Tengo una pequeña diferencia con vos. Yo creo que hoy Marcos Peña salió a corregir lo que era un vacío de comunicación muy grande del gobierno. Pero lo comunicaron tan mal que el día de la conferencia de prensa de Caputo y de Duhovne, que deberían ser los fusibles, transformaron en fusible al presidente de la Nación. Porque dijeron, todo esto lo decide Macri. Duhovne lo dijo. Lo dijo Duhovne. Cosa que está mal, Y- perdóname, Clarita, porque Sí. el ministro de Economía o Hacienda se tiene que hacer responsable. Claro. Vos no podés decir, ay, es todo culpa del presidente. Entonces la responsabilidad del ministro Eso del hay que área, ¿cuál corregir. Acá es? es todo culpa de Santiago. Sí. Ah, No, no, pero- no. Yo acá, minuto, yo me hago cargo de lo que digo yo, y con la barbaridad que se Claro. acá, Ah, no. no sé. Cada Ah, uno, sos cada vos, uno. Santiago. Pará, porque quiero. Me imagino toda la gente del otro lado diciendo, no paran de tirar pálida, no paran. Y yo la verdad que sueño con un país para mí tanto mejor. Tenemos un país tan hermoso. Vamos a poner el himno en un rato, vamos a cantar todos el himno, escuchá. Pero tenemos que salir entre todos de esto, pero tienen que colaborar. Obviamente todo el mundo colabora, pone su granito de arena a su lomo, saliendo a laburar todos los días. Pero del gobierno también, Iván. En este momento, no acapararlo y decir, miren, pasa esto y esto y esto, como deberían haber hecho, según ustedes, la pesada herencia, haberlo comunicado de entrada. Pero ya después de 2 años y pico. Más a la todo el gente no le tiempo. puede pedir, Santiago, ¿qué más? Ya con- A la gente no se puede a la pedir gente más. no le Pará, puede pedir el tema es explicarnos por qué estamos así, qué va a pasar, por qué esta incertidumbre. ¿Qué pasa? Me imagino la gente que quiere pedir un préstamo, la que ya lo pidió, ya lo tienen. la gente que no llega a fin de mes, la gente que perdió su trabajo. Digamos, hay tanta incertidumbre y la responsabilidad es de ustedes. No, a ver, Más allá que hay responsabilidad un del error. gobierno Pará, también. un segundito. Porque es cierto que tenemos una responsabilidad Sí. importante en la comunicación. Pero yo también en los últimos días miro programas de televisión donde veo periodistas, ninguno de ustedes acá, pero veo periodistas que hablan de los créditos y dicen barbaridades. Que la gente va a perder sus créditos o les va a subir un 1000%, digamos, y hay una enorme irresponsabilidad también en algunos comunicadores Claro, que pero tienen eso, mucha ¿sabes por qué? audiencia y que dicen ¿Sabes por qué cualquier cala cosa? hondo eso? ¿Sabes por qué es supuestamente esa mentira que vos decís cala hondo? Porque también decía que era imposible ir al Fondo Monetario Internacional. Exacto. También en campaña dijeron que Que la, iban a la- la evaluar. inflación era una cuestión de Ayer dijeron que la meta del 15% era la Por eso, digamos, por eso Hay es lo que muchas pasa. cosas, está muy bien lo que dice Santiago. Iván, perdóname, enorme. está Sí, sí, sí. excelente lo que dice Santiago, porque la verdad que el problema de credibilidad que tiene el gobierno es que dijo muchas cosas que iban a suceder, que no sucedieron, y cosas que dijo que no iban a suceder, sucedieron. Esta es la verdad, Iván. Pero Digamos Silvia. la verdad. Y te digo más, la sensación que a uno le queda es que no dicen toda la verdad de qué es lo que está pasando. Y te digo más, me consta que hubo el intento de parte del gobierno de querer involucrar al habla política con la decisión que se tomó de ir al Fondo Monetario, cuando la verdad, esa decisión la tomó el ministro de Finanzas, que estaba muy asustado, por algo estaba asustado, con el presidente de la Nación. Entonces, después se quiere hacer como un relato de que esto pasó, cambiando lo que de verdad sucedió. Entonces, uno que está ahí empieza a decir, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué es de verdad lo que está pasando? ¿Por qué no nos dicen de verdad? Si podríamos, somos gente grande. No es así. Porque si no parece que el argentino esté dispuesto siempre a escuchar malas noticias. Pero Diego lo dijo claramente. Nos podríamos remitir a Menem o a cualquier otro presidente que dijo una cosa y hizo otra cosa. Dice, si hubiese dicho probablemente Macri antes de ingresar al gobierno, che, miren, Ahora no está en campaña. esto no va a ser Ahora una no está en fiesta. campaña. Está bien, no importa. Acá está Bailac. Cuando Alfonsín comunicó en la Plaza de Mayo el plan austral, la gente se fue insultando. A nadie le gustó decirle, Sí, muchacho, claro. muchacho, hay que empezar a remangarse porque así no vamos a ningún lado. A la gente no Economía le de gusta. guerra fue. Economía de guerra y la gente se fue 1986. insultando. Y había que hacer una economía de guerra porque este país, Tendría dicho si eso un día a la Macri. gente no le gustó, 2 años después vino la hiperinflación. Cuando Entonces, vos hablas con hay Marcos responsabilidad Peña también. acerca de cómo comunican y por qué eligen esta forma de comunicar, que a alguno le puede parecer simplista, con poca información o repetitiva en algunos conceptos generales, él te habla de algo que se conoce como la economía de la información. Esto quiere decir que la gente común, la mayoría de los ciudadanos, tenemos una capacidad limitada de absorber información. Que, por ejemplo, si se nos pusiesen a explicar con un montón de papeles, de Excel, los tecnicismos por los cuales vamos al fondo y lo que va a plantear Duhovne a Lagarde en la reunión de mañana técnicamente,
la mayoría de la gente entendería la mitad, no entendería nada, no entendería un 10%. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es comunicar mensajes cortos. Gobernar y mensajes, bien, no comunicar. Sí, bueno, o sea, estamos hablando tomar de la decisiones acertadas para la gente. Julia, va a estar un mes y medio todos los canales todo ahí. Todo el tema del problema del que estamos hablando es económico. Entonces, a mí me parece, y sí me consta también, que hay una interna muy grande dentro del gobierno acerca de que el ala económica no ha comunicado también bien las cosas. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de un Jovne. Estamos hablando que Caputo y que Lopetegui y Quintana, también, por otro lado, que Caputo estuvo con Macri antes de que se tome esta decisión, que la mesa chica estuvo con Macri y probablemente no sabía esta decisión, se tomó a la tarde o a la noche. Estamos hablando de que hay gente muy poderosa dentro del espacio que no sabía o que no sabía cuándo se iba a comunicar, cómo, ni nada por el estilo. Entonces digo, hay una interna de comunicación, pero acá el problema que tenemos, no vayamos al recurso que utilizaba el kirchnerismo, sí, comunicamos mal. El problema que tenemos es la manera clara. Es la economía que no está Sí. funcionando con el plan del gobierno. A mí me parece que esta preocupación de incertidumbre que tienen hoy la mayoría de los argentinos y argentinas es justamente porque, digamos, el modelo no cierra. Y esto es digo, para mí que haya problemas en el equipo económico, bueno, puede ser normal, hay diferentes tensiones, etcétera. Ahora, ya cuando es generalizado, lo que queda claro que lo del largo plazo, no se sabe a dónde vamos, hay un abismo y no cierra porque nos estamos endeudando para financiar un déficit sin que haya un plan de cómo vamos a repagar y cómo se va a generar trabajo en la Argentina. A ver, ¿para qué te quiero hacer una pregunta? Porque vos sos una política joven. Sí, sos joven, digamos. Ustedes son parte de la generación. Tengo. No, sos muy joven. Sos parte de la más jovencita de este estudio. ¿Eh? Sí. Vos escuchame. Vos no me hagas así. Se ríe. Pará. ¿Qué país soñás? ¿Qué país soñás? Porque hasta ahora hemos probado fórmulas que nunca... Yo siempre pienso en ese índice de pobreza, ¿no? Siempre voy a lo mismo. Me parece que ese es el número. Ese es el número. ¿Qué país soñás como política, como joven, que seguramente ustedes van a gobernar, el que sea, ¿no? Hablo de las generaciones. Sí. Van a gobernar en los próximos años. ¿Qué país sueñan? Yo sobre todo sueño un país desarrollado, con trabajo digno y de calidad para cada una de las familias argentinas, en donde tengan un salario que les permita vivir dignamente, que les permita estudiar, crecer, ir a las universidades, poder viajar, proyectarse. ¿Y qué es lo primero que harías ahora? Lo primero que haría ahora es regular nuevamente el sistema financiero para evitar este desajuste, que es tener una tasa de LEVAX del 40 y una BATLAR, ¿no? Una tasa de referencia del 25, en donde yo creo que vamos a tener muchos problemas de acceso al crédito, sin entrar en detalle el crédito UVA, el crédito hipotecario, pero creo que las pequeñas y medianas empresas van a tener mucha dificultad y también le pediría un mayor esfuerzo a aquellos que pueden exportar para que haya una redistribución y que haya más pymes, más empresas que generen trabajo en nuestro país. Evidentemente creo que hay un componente fundamental en cualquier proyección de país que hagamos, que es el mundo. Y yo creo que este gobierno erró en interpretar el mundo. Y en cualquier momento, cualquier gobierno que venga va a tener que saber leer qué Latinoamérica es, qué mundo es, cómo financiarlo, si hay crédito internacional, con quién, a qué costo, con qué condiciones. ¿Qué bailar? Sí. No, que la pregunta que habría que hacerle a Delfina, con todo cariño, es ¿y por qué en los 12 años que gobernó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no se dio ese país que tanto Con todo cariño, sueña? porque no se dio en el 2001 tampoco. Se puede preguntar eso también. Bueno, se mira al espejo un poquito. Locatelli, yo no vine a hablar del 2001. Yo te estoy diciendo. No vine a hablar de kirchnerismo nada cuando, más. no, Usted sí, fue vocero cuando presidencial. Cuando Kicillof se fue a Europa, una mañana, que arrancó en una mañana con remerita, con el coso redondo, a pagar la expropiación de Repsol, a pagar el Club de París, a pagar a los Todo fondos pagar. buitres, Perfecto, sí. a ir al CIAD y arreglar despelotes que tenía ahí. ¿Para qué crees que fue? Fue para ver cómo endeudaba a la Argentina. Ocurre que como no pudo pagar todo y arreglar todo, no tuvo deuda, fue a Venezuela a buscar la plata. A ver. Bueno, algún día Entonces, ¿qué me tendremos están un país... hablando de que el país, que las flores... Cherani, usted nunca soñó con... Tato. Por favor, ¿usted nunca presentó... Es muy difícil. ¿Nunca soñó con presentarse como candidato a nada? No, una vez que fui en el 2007. Fue candidato, es cierto. Sí, no, ¿Y? pero era muy en joda eso. Muy en joda. Cuando fue Cuando hacía Macri. campaña con todo. Sí. No, pero no, me parece que todos soñamos con una cosa mejor, pero evidentemente del 83 para acá se fracasó todo el tiempo. ¿Quién es el futuro presidente de la República Argentina el próximo año? No sé, Macri no va a ser reelecto. Ahora, ¿quién va a ser? Ciudadana, que tiene muchos votos,
dejan que sea Urtubey, Massa, De la Sota o Felipe Solá, ya tenemos de esos 4 tenemos el presidente. Y que ellos apoyen. La Sota. Que los recibimos con los brazos abiertos. Y les perdonamos todas las macanas que hicieron. Y no se las vamos a echar Y dejamos en cara. un país y volvemos al modelo de siempre. No, el tema, no. Yo porque modelo Juan peronista. Pablo, que es un el tema amigo... es qué hacen con Cristina, porque usted dice Unidad Ciudadana que sí. Bueno, Cristina es senadora y no quiere, creo que no quiere ser candidata a presidente. Pero Bailac ahí dijo no, porque el peronismo. Vos fijate, ¿en qué gobierno hubo corrida cambiaria? Con Alfonsín, con De la Rúa y ahora con Macri. ¿Quiénes vinieron a arreglar las corridas cambiarias de los tres? Los peronistas. Ya seguimos por mucho más. Ya seguimos por mucho más. Qué noche, por favor. Che, bueno, gracias a la gente de CUNY. ¿Te querés poner una Cherasni? No. Lo quiero ir a ver a Fantino. ¿Me despedís? ¿A quién? Mira lo que es esto. Hasta que llevo acá. Es ahora te va a dejar Es súper top, Guillermo. Todo te va a hacer toda la beauty Era de divino, la cara. ¿Cómo le vas a decir eso? Escuchá. Claro. Súper humectado. Esto es lo último en Corea. Sonaste ahora, Cherasni. ¿Pero para qué es? Quedás nuevo. Te queda la piel, escucha, quedás como... Despacito. Es para sacar el maquillaje. Despacito. No, esto es para... Te pones esto y después sos... Te humecta la piel, te la deja impecable. Justin Bieber. Pero no voy a salir con esa máscara. No, te la pones un minuto. 15 Te la pones minutitos. un minuto que quedás como un bebé. La casa de papel. Ahí está, Como mirá. Santiago, mirá. quedás. Pareces la máscara de Casa de ¿Cuánto Papel. tiempo se Te queda babyface como... Ahora vuelve a ser bebé. Vos tenés que ¿Quién decir conoce el que programa así? El fantasma de la ópera. Ahí, Fíjate al piano. Así me puedo reír tranquilo. Ya no me saques foto vos. No seas injusta. Mira cómo lees los chivos. Sacate las caretas. Vas a ver que te queda divino ahora. Mirá. Gracias. Mirá, se sacó Mirá. 5 años. Escuchá, mirá lo que es esto. Papá, tengo esta CUNY que ¿Qué hay es que de hacer para vender? ¿De qué es? flores blancas. pepino. Nunca imaginé en mi vida cuando salí de Tesa Garrón de mi pueblo que iba a vender máscaras coreanas. No, Puro de belleza. eso Vení. por la importación, Santiago. Yo, dale. No puedo yo. Vení. Te vas a sacar en maquillaje. Acá, cuidado No acá. importa, ya es tarde igual. Ya no. Ya voy, pará. Quedás nueva. Mirá. ¿Sabés cuántas máscaras me tengo que Ya voy. poner? Mirá. Estás nueva, ¿eh? Esto tiene que... No hables ahora. Para ir a ver a... No hables. Horne, Para ir a ver a Horne. Cristina Lagarde. Sí, pará que me quedó todo mojado. Che, Boca bicampeón, loco, un aplauso. Felicitaciones. Bueno, ¿qué pasó con Wiñaski? Bueno, es muy grave porque él denuncia, vos sabés que hoy había ido junto con Nelson Castro a hacer la cobertura de lo que estaba pasando y de lo que estaba pasando en la sesión en el Congreso. Lo que cuenta Wiñaski es que cuando sale de hacer ese trabajo para ir justamente al canal a hacer su programa en vivo, lo agreden 4 personas que le dicen te vamos a matar y bueno, que se produjo una situación de violencia, por supuesto, absolutamente repudiable. Horrible, repudiable, sí. Que Iba en siempre hay que busca, marcar. iba en busca de su automóvil que lo tenía en un estacionamiento. Lo abordaron y con importantes golpes en la cabeza. Las personas que lo siguieron. Le habían Pero pegado en la encima playa. lo atacaron. tenía guardia, o sea, tenía Tenía custodia, custodia, de 2 perdón. años. O sea, una Diego. cosa... Una locura, una vergüenza. No la violencia siempre, quien quiera que sea. Lo Pero repudiamos. aparte la violencia Total, parece cuando se acaban las total. palabras, ¿no? Total. Por eso podemos hablar. Y que los detengan, Nico, ¿no? Porque Nico como es un colega, todos lo conocemos, todos sabemos cómo labura. Vos tenés enormes Digo, diferencias. Ser periodista que Nunca sea, una agresión. que a vos te peguen Nunca por, una agresión. por lo que Increíble. pensás o por lo que hablas y Exacto. todo, es Bueno, fascista. puede Pero pasar lo mismo Esto habla al también revés, mucho sí, de una locura. cómo se está viviendo en la Argentina. Eso también Esto es se para habla analizar. mucho de cómo se está Bueno. viviendo hoy en la Argentina. Y la Cuanto justicia, peor porque estemos, la peor justicia en todavía. este caso a estas personas las tiene que detener y tienen que ir a un proceso como corresponde y si cabe alguna pena cumplirla, ¿no es? Voy, Pero Paulo, pego, voy, si a robo, todos los que voy. hicieron los destrozos en todos diciembre, libres. los detuvieron y los liberaron a los Por 10 eso. minutos. Entonces, ¿qué puedes esperar con un Bueno. hecho tan grave como pegarle a la cabeza a un colega, un periodista como Nicolás Wiñaski, que sabemos que trabaja realmente con seriedad? ¿Qué puedes Pon esperar, las no, de imágenes, la a ver, pon las justicia? imágenes, sí. A ver. A ver. ¿Tenemos las imágenes o no? A ver, ¿las Julio podemos ver? Bazán, lo que pasa. Ahí estamos viendo las ¿acuerdan? imágenes Tremendo. Y a Nico le pegaron en la de playa, Nicolás, ¿te acordás? nuestra solidaridad con él. Se veía en la cámara. Violencia nunca, nunca, nunca. Santiago, no nos olvidemos Sí. lo que le pasó a Julio Bazán en ese También. Julio Sí. Bazán. Acordate. Que tampoco pasó nada ahí. Lo salvaron Los metrodelegados. los metrodelegados. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias, don Antonio Pizzas, empanadas riquísimas. Acá cerquita, Bonplan 1513, don Antonio, el sabor de lo casero. Muchas gracias, como siempre, Liguria. Divina, mirá la camisa de hoy de Liguria. Muy linda. Canchera. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada noche aquí en la pantalla de América. Sean felices a disfrutar de la vida que tenemos, con lo que tenemos, esperando cada día estar un poquito mejor, de corazón. Hasta mañana, chao.